Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Doy gracias a Dios por poder compartir un domingo más la palabra de Dios con ustedes. En estos últimos domingos en la escuela bíblica, en la clase de doctrina, estamos estudiando la doctrina sobre el hombre. Y aparte de ver que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, eh, hemos visto que el hombre tuvo un antes y un después, ¿sí? De esa desobediencia que él realizó, ¿sí? En ese lugar tan lindo, ese Dios creador con el hombre, con una relación muy interesante, ¿sí? Vemos a Adán poniendo el nombre a los animales, vemos a Dios creador ocupándose y viendo la necesidad de una compañía para el hombre, creó a Eva. Pero aparece esa acción del hombre, ¿sí? El pecado, esa desobediencia. Y muchas veces tenemos esa tendencia de clasificar a los pecados, ¿no? Hay pecados que decimos son más graves, hay otros pecados que son leves, ¿sí? Y los pecaditos que digamos, son algo no importa mucho. Pero en realidad podemos ver que todos los pecados conducen o son generados por la desobediencia. Porque si ponemos a pensar el pecado que cometió Adán, ¿sí? ¿En cuál de las categorías de pecados que generalmente uno tiene, ¿no? La ubicamos? Y si nosotros vemos lo que le dijo la serpiente, ¿no? A Eva, ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero el Señor, este Dios creador, ya le había dicho y había ordenado: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esto está en Génesis 2 y Génesis 3, están estos relatos, ¿no? Sabiendo la orden de ese Dios creador, sabiendo el mandato de este Dios creador, que en donde existía una hermosa comunión, tomaron la decisión, ¿sí? Tomaron la decisión de poner este mandato del Dios creador en un segundo lugar e hicieron caso a las recomendaciones de la serpiente. Y todos sabemos cómo sigue y cómo se desenvolvió todo esto. Lo que sí podemos reflexionar de que por esta desobediencia, por una sola desobediencia, hubo un antes y un después.
Hubo un antes y un después. Una comunión con su Creador rota, quebrantada por una desobediencia, quebrantada por decidir qué es lo que es mejor para ellos, ponerse en lugar de Dios. Si nosotros pensamos en los mandatos, el Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, dijo en Mateos 22, 37 y 38, nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante mandamiento que tenemos nosotros. Amar a Dios. Amar a Dios con todo. Amar a Dios íntegramente. Y así como Adán desobedeció, ¿sí? Nosotros muchas veces desobedecemos este mandato. Nosotros desobedecemos amar a Dios con todo nuestro ser. Y cuando Adán se dio cuenta de que había desobedecido, se escondió. Y dice que el Señor lo buscaba y le preguntaba: ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿A dónde te estás escondiendo? Y muchas veces pasa esto con nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos cometiendo un error, que estamos cometiendo un pecado, que estamos desobedeciendo, el Señor nos busca y nos pregunta: ¿dónde estás? ¿Cuál es el motivo por el cual no me estás amando íntegramente? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que te lleva a ponerme en segundo lugar? ¿En dónde te estás escondiendo? Las mismas preguntas, la misma forma en que ese Dios salió a buscarlo a Adán. Por supuesto que este Dios sabía dónde estaba. Este Dios sabía lo que había pasado y Él sabe lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando nosotros no amamos a nuestro Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, en forma íntegra, con todo nuestro corazón. ¿Saben qué? En esta noche quiero compartirles dos historias bíblicas que nos permiten y nos motivan a permanecer amando de esta forma a nuestro Señor, en una forma íntegra, pero amándolo como Él quiere que sea amado, de todo corazón, de todo nuestro ser y con toda
nuestra mente. Fíjese que es una entrega total a nuestro Dios. Esto es lo que nos pide. Este es el primer mandato, ¿sí? Y dice, y el más importante, ¿no? El primer mandato y el más importante. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a buscar Éxodo 1, y vamos a leer los versículos 15 y 16. Aquí hablan de dos personas muy valientes, ¿sí? En una situación, en un tiempo muy difícil. Éxodo 1, del 15 al 16, dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Qué situación compleja que estaban viviendo el pueblo de Israel que estaba ahí en Egipto. Y en particular, qué situación de estas parteras. Esta partera estaba ante un rey malvado, un rey que sometía al pueblo de Israel. Dice el versículo 14 que amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual lo obligaba con rigor. No era fácil el tiempo en que estaban viviendo estas mujeres y el pueblo en general. Tiempo difícil, tiempo en donde se percibía la muerte. Y acá estaba la orden de este rey: matar a los niños que nacían, ¿sí? Y fíjese qué interesante de estas dos mujeres, ¿no? Algo muy interesante para tenerlo en cuenta. Dice el versículo 17, sin embargo, las parteras temieron a Dios. Sin embargo, las parteras temieron a Dios. Estas mujeres amaban a Dios. Estas mujeres hacían caso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese Dios creador, a ese Dios poderoso. Ellas no escucharon las órdenes del rey de Egipto. Ellas obedecieron a Dios porque lo amaban. Lo amaban de todo corazón, lo amaban con todo su ser, lo amaban con toda su mente. Y dice la palabra, de Dios: y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ellas estaban dispuestas a obedecer a Dios, ¿sí? Ella estaba dispuesta a obedecer a este Dios poderoso, sin importar las consecuencias. Y qué interesante de este Dios que nosotros tenemos, ¿sí? Al ver ese corazón, ¿sí?, dispuesto a agradarle
a ver esa mente, ¿sí? Dispuesta a pensar solamente en ese Dios, ¿sí? A ver esa vida íntegra, ¿sí? Dedicada a ese Dios. Estas mujeres no importó de que ese rey, ¿sí? Era un rey malvado, ¿sí? Solamente importó agradar a nuestro Dios. Y es importante leer el versículo 20 y 21. Dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a su familia. Sí que es importante, hermano, poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Qué importante, sin importar las consecuencias, sin importar la situación en la que estamos pasando. No puede haber una situación que a mí me cambie, ¿sí? Me cambie esa dedicación a mi Dios. Un amor íntegro es lo que nos pide nuestro Dios. Y podemos ver en este caso, podemos ver en estas parteras que el Señor bendijo. Bendijo no solamente a ella, sino bendijo y prosperó a su familia. La otra historia que quiero que veamos en esta noche está en Primera de Crónica 13. ¿Sí? Vamos a buscar Primera de Crónica 13. ¿Sí? Este es un relato muy, muy interesante, ¿no? Acá está relatando cuando David se propone a trasladar el arca a Jerusalén. El arca de Jerusalén, el arca del pacto había quedado en su momento en manos de los filisteos. Cuando ellos ganaron la guerra, pero como el arca le trajo muchos problemas, ¿sí? Ellos la devolvieron. Dice que la pusieron en un carro y la enviaron a Israel. Esto está en Primera de Samuel 6, en donde permaneció en la casa de Abinadab, ¿sí? En la casa de Abinadab. Ahí permaneció por muchos años el arca hasta este suceso que vamos a ver ahora, cuando David se propone a traer el arca. Y comienza así el relato, ¿sí? En el versículo 1 del capítulo 13 de Primera de Crónica, dice así: entonces David tomó un consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes, por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Qué buena intención, ¿no? La de David. Qué buena intención, y coordinaba todo con el pueblo, estaba de acuerdo
si esa asamblea estaba de acuerdo. Pero algo interesante a tener en cuenta acá de David, ¿no? Pidió consejo a todos, pero faltó algo, ¿no? Faltó algo muy interesante, ¿sí? Que es justamente esto, el de poner en primer lugar a nuestro Dios. Faltó el consultarle al Señor, ¿no? Algo muy interesante y algo que a menudo nosotros cometemos, este error. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Vamos a seguir leyendo el versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cántico, arpa, salterio, tamboriles, címbalos y trompeta. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Qué situación, ¿no? Qué situación que plantea este relato. Se acabó esa buena intención de David. Lo planeado, lo que se venía generando, de un momento al otro hubo un antes y un después. Y así pasa, hermanos, cuando hay desobediencia. Siempre hay un antes y un después. Aquí hay un enojo de David y claro, podríamos decir, ¿sí? Murió Usa. Pero fíjense que una sola desobediencia hace romper inmediatamente esa relación o esa comunión con nuestro Dios. David dice el versículo 12, temió a Dios aquel día. Muy similar a las mujeres que temían a Dios. David en ese momento se dio cuenta lo que había sucedido y
el error o la desobediencia que él había cometido. Llevaron el arca sobre un carro nuevo. El arca era el punto de encuentro con la presencia de Dios y no podía ser trasladada de esa forma. Y esto lo encontramos en Número 4:15 y dice: y cuando acaben Aarón y su hijo de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estos serán los encargados, estos serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea que el arca no podía ser trasladada en un carro, tenían que ser llevadas en los hombros de los hijos de Coat, tendría que ser llevada en los hombros de los levitas. Y esa arca donde moraba la presencia de Dios, hoy esa presencia de Dios es trasladada en la vida de cada uno de sus hijos, en donde Él mora, donde la presencia de Dios permanece, por lo que sigue siendo trasladada por hombres santos, hombres separados para una tarea específica. No eran cualquier hombre. En aquella época eran los levitas y hoy son los hijos de Dios. Hombres que son redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en ese madero. No puede haber desobediencia en los hijos de Dios. No puede haber ningún tipo de desobediencia. No te dejes engañar por la serpiente. No te dejes engañar. No se puede hacer nada como yo quiera. Todo tiene que ser de acuerdo como el Señor lo dice, como el Señor lo manda. Él tiene que ordenar y manejar nuestras vidas. Como las parteras y David temieron a Dios, tuvieron respeto a Dios. Así también hagamos nosotros, hermanos. Tengamos temor a Dios, respetemos a este Dios. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Y dice el versículo 14, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y dice que fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Esto es lo que hace la presencia de Dios en la vida de las personas. Esto es lo que hace mantener una buena comunión íntima con nuestro Dios, sin que se corte. Esto hace el temer a Dios y vivir una vida de obediencia. Esto hace el amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, sin dejar lugar para que otro ocupe
el lugar de Dios. La presencia del Señor bendijo la casa de Obed Edom y a toda su familia. Y fíjese que se hizo famosa esa bendición porque llegó a oído de David. Y podemos preguntarnos, ¿qué hizo Obed Edom para recibir tanta bendición? Y saben que es solamente una cosa: cuidar y conservar con todo su corazón el arca del pacto, con mucho respeto, con mucho temor y con mucha dedicación. Una vida de servicio, una vida dedicada. 3 meses. Y la presencia del Señor bendijo a toda su familia. Una familia dispuesta a servir a Dios. Y Él la bendijo. Cuidemos, hermanos, lo que el Señor nos da. Ocupémonos de las cosas que el Señor nos da. Ocupémonos de nuestros dones. Ocupémonos de nuestro ministerio. Ocupémonos de nuestro testimonio. Ocupémonos de nuestros hermanos. El Señor quiere bendecir en este tiempo. El Señor quiere bendecir en este tiempo difícil en la que estamos viviendo. Tiempo difícil, tal vez como el tiempo que vivieron las parteras, en donde se percibía la muerte. Pero el Señor, en medio de ese tiempo, en ese tiempo difícil, el Señor quiere bendecirte. Saben que David corrigió sus errores, sus equivocaciones. Comenzó a considerar a Dios. Comenzó a poner en primer lugar a Dios. En el capítulo 14 de Primera de Crónica podemos ver que David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Lo entregarás en mis manos? Y Jehová le dijo: sube, porque yo lo entregaré en tu mano. Aprendió David y hubo un cambio. Y en el capítulo 15, versículo 2, David dijo: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ello ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Aprendió la lección. Aprendió la lección David. Es importante darnos cuenta cuando nos equivocamos. Es importante darnos cuenta cuando no estamos obedeciendo. Es importante darnos cuenta cuando no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. El Señor no quiere que lo amemos a media. ¿Sí? Nos dimos cuenta de esto, ¿no es cierto? Él quiere un amor íntegro, total. La desobediencia separa al hombre de Dios. La desobediencia rompe esa comunión con Dios. Entonces, tratemos de día a día tener en cuenta
todos los mandatos de nuestro Dios. Día a día tener en cuenta el amor, ¿sí?, que debemos darle a nuestro Dios en forma íntegra. Porque el Señor también quiere bendecirlo. Jeremías 29, del 11 al 12, dice así: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darle un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo lo escucharé. Tengamos en cuenta estas dos historias que hemos visto. Tengamos en cuenta la importancia de obedecer a nuestro Dios. Queridos hermanos, sé que es tiempo difícil en la que estamos. Estas personas estaban en tiempo difícil, en situaciones complejas, pero ellos decidieron tener temor a Dios. Ellos decidieron tener respeto a Dios. Ellos decidieron amar con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser. Ese es el amor que nos pide. Es el primero, ¿sí?, y el más importante de los mandamientos. Que el Señor bendiga vuestra vida, hermano. Inclinemos nuestro rostro y oremos para terminar estas palabras. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque hablas a nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque eres un Dios que está dispuesto a bendecir nuestra vida. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, porque sé que en esta semana vas a estar acompañándome, como así también a mis hermanos. Cuídalos, Padre Celestial, protégelos de todo mal, pero sobre todas las cosas, que ellos puedan poner en su ser, en su mente, este deseo de amarte a ti sobre todas las cosas, de la forma en que tú deseas que te amemos. Padre Celestial, ayúdanos en esto, que podamos ser hijos tuyos obedientes, que podamos ser hijos que lleven, Señor, la presencia tuya a otras personas, que podamos, Señor, compartir de ti a otras personas en este tiempo difícil. Gracias. Gracias, Padre, porque tú tienes bendiciones para cada uno de tus hijos y queremos recibirlas. Por eso pedimos que no haya nada que interrumpa esas bendiciones. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, te alabamos y te damos gracias. Amén.